estamos en un nuevo episodio de Sin Disfraz, conversaciones sin disfraz, acá en el Retiro Bar. Y el día de hoy tengo un tremendo tema, un tremendo entrevistado. Me acompaña el periodista, investigador Jorge Molina Sangüesa, con quien vamos a estar conversando sobre este interesante trabajo, Chile Narco, historias desconocidas de la violenta irrupción del narcotráfico en el país. Sin duda un tema que se ha tomado la agenda durante los últimos años. Y bueno, tengo acá a un verdadero especialista en la materia. Jorge, quiero partir sin saltarme el elefante en la habitación y quiero conocer tu opinión acerca del caso de Peso Pluma. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Mira, el tema del caso Peso Pluma es bien complejo, ¿eh? Porque yo creo que es colisionan derechos, ¿no? Que sí, está el tema de la libertad de expresión por un lado y está el otro, la apología al narco, ¿no? Exacto. Los narcocorridos están prohibidos en México, sin embargo, se hacen igual. ¿Hay prohibición? Hay prohibición. Prohibición expresa, pero... O sea, estoy pensando en el tamaño del país, es imposible. Es interesante porque yo he seguido la discusión en redes sociales a partir de la columna que saca Alberto Mayor y no tenía noción de ese antecedente, ¿no? De que los narcocorridos, las narcorrancheras estaban prohibidas por la ley mexicana. Sí, de hecho, mucho de lo que a veces ocurre, de acuerdo a alguna literatura que he leído de la UNAM, en medio, ¿no? Muchos los mandan a hacer a Los Ángeles. Ya, como la producción. Claro. Que escriba la letra. Se puede escribir en México o se puede escribir allá. Ya. ¿No? El tema es cómo se distribuye. O sea, me entendí que yo puedo prohibirlo. Porque digo, este señor sí, no va bien. Se acabó y hay una decisión de Estado. Se acabó. Y bueno, y que los privados resuelvan cómo van a arreglar el tema contractual, ¿no? Claro, porque hay una productora entre medio que es Pizarro. Claro, entonces hay un tema, hay una colisión de distintas cosas, libertad de expresión, la libertad de trabajo, claro, ¿no? El tema contractual propiamente tal que, bueno, alguien tendría que correr con los gastos o con los gastos del juicio. Exacto. Entonces, si eso hubiese querido realizarse, es decir, la prohibición de que él viniera a exponer su música, claramente tendría que haber sido mucho antes. Claro, como que eso también me parece que es un argumento súper atendible, ¿no? Que cuando estaban planificando el festival como nadie lo pensó. Es como... O sea, es que es lo que a uno le llama la atención porque, a ver, si uno mira el fenómeno en su conjunto, uno podría decir, mira, la narcocultura le hace mal a la juventud, ¿no? Pongamos eso como una primera hipótesis. Difícilmente eso podría estar en discusión, yo creo. Pero es un hecho que yo no puedo prohibir. ¿Entendí? Prohibir, no, claro. Prohibir. Entonces tengo esa primera hipótesis de análisis. Entonces me ocurre que, ¿cómo lo prohíbo? ¿Cómo prohíbo el acceso? Claro. O sea, al fin del día es una de esas imposibilidades que hoy día la tecnología, la globalización y todo lo ciber, al fin del día, o sea, da igual, yo puedo escucharlo en Spotify, no, claro, lo puedo bajar a mi teléfono, lo puedo ver por YouTube, no sé, a lo mejor hay un documental en Netflix. Claro. Entonces hay un tema allí que tiene que ver mucho más con una señal política muy rara a última hora, ¿no? En el caso de Televisión Nacional, claro, primero dicen que no, después cambian de opinión. Yo creo que ahí tienen que haber muchas fuerzas en pugna en este momento, Es ¿no? que yo creo que es un caso curioso porque por una parte, claro, está el argumento de, oye, aquí hay plata estatal invertida, es un festival que es muy importante para nuestro país en términos de imagen. Y claro, quizás no es una buena idea tener a un cantante como Peso Pluma, pero inmediatamente dicen, oye, pero hace 15 años vinieron los Tigres del Norte y no pasó nada, ¿cachai? Pero claro, hace 15 años el narcotráfico en nuestro país quizás no estaba tan instalado como ahora. No es claro. Antes había mucho más narco propiamente tal. A ver, no es que no existiera el crimen organizado como fenómeno y como concepto, ¿no? Pero sí, claramente no es el tipo de organizaciones, la peligrosidad de las organizaciones a las que hoy día todo el sistema de persecución penal se está viendo afectado. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, desde ese punto de vista uno podría entender que entre que esté y no esté es mejor que no esté.
Pero como Claro. te decía al principio, como existe una colusión de derechos, como la reacción fue tardía, entonces Claro, no queda tiene como mucho una, como sentido. una decisión apurada, y se habla de cancelación también. No, y los deja muy mal, porque, Claro. o sea, a ver, yo cada vez estoy pensando en la autoridad estatal, TVN, por ejemplo, luego el municipio. Claro. Cada vez que yo voy a traer a alguien, ¿qué hago primero? Tengo la ficha. Exacto, O hay sea, una revisión. Hay una revisión, el tipo Ahora- le ha ido ahora, bien, canta, Claro, uno de los hace, artistas más vende. escuchados de Spotify en 2023. Claro, y con- eso es un tema. Ella baila sola el hit de Peso Pluma. Claro. Entonces tienes todo esto y Claro. está bueno, ¿no? Claro. Pero por otro lado tú tienes una política estatal que está tratando de combatir a las organizaciones criminales y entonces te encuentras con esta colisión, con esta contradicción, ¿no? Espérate, de que- decir, bueno, le damos a este Claro. señor la posibilidad que hable del Chapo, de que hable de las armas Automática, enchuladas, claro. la sangre de la muerte, Las chipeteras, todo. claro, todo. Entonces Claro. tú decís, bueno, si no lo hicieron antes, Oye, tiene una palabra súper clara para decir. Oye, y tú a partir de lo que has podido investigar, ¿existe alguna relación entre la industria de la música y el narcotráfico? ¿Sabes de algún caso donde se haya comprobado, por ejemplo, que a sellos, como que al mundo de la producción musical le interese mover este tipo de... o que los carteles estén invirtiendo en sellos musicales? A ver, en Chile en particular, hace, serán, si la memoria no me falla, unos 5 meses, ponte tú, 6 Ya. meses, detuvieron a una narcotraficante de marihuana. ¿Ah? Ya. Que eso es importante. Hay que distinguir, no es lo mismo, claro, alguien Era que una mueve... de marihuana que bebía muchos cientos de kilos. Claro. Pero no es el Tren de Aragua, Claro. no es un cártel colombiano que esté operando en el país. Era un ni tipo que banda- puso un galpón, un indoor. No, si tenía una casa, pero de Ya. la madre y señor mío en Chicureo. ya, Tenía un narcotraficante de uno. McLaren, Ya. un McLaren que costaba 420 millones de pesos. Ya. O sea, un tipo alumbrado, como se dice. Vida de Reyes. Sí, claro, Día de Reyes, toda la ropa que tenía, nada costaba menos de 600 lucas, estoy hablando de los cinturones. Ya, Un ya. cinturón, mucha marca, ¿no? Que es parte del mundo, ¿no? Que es parte, de la que es cultura parte- narco. que es parte de la cultura narco, pero también es parte de la cultura delincuencial en general. ¿Ah? Claro. O sea, no es, son pocos, te diría yo, los que entienden esto como un negocio, ¿ya? Claro. Y como negocio yo no tengo que levantar sospechas porque claro. esto es para ganar, como dicen los mexicanos, un chingo de dinero, Ya. ¿no? Y en esa casa habían varios cantantes de música urbana aquí en Los Apoyados, ¿no? Ya. Y tenían un estudio de grabación, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un caso. El otro caso tiene que ver con... O sea, había un estudio de Había grabación un estudio de adentro grabación de la casa de de la este casa. narcotraficante de marihuana en Chicureo. y que está detenido, está preso y Ya. por la cantidad de kilos, por la reiteración del delito y por todas las cosas que Claro. se tienen que considerar en un tribunal, yo creo que se va a abarcar entre 10 y 15 años tranquilamente, o sea, no menos. Pero esto en el mundo del narco y en el Claro. crimen organizado es parte del trabajo. Claro, pero entonces hay una relación. Se podría. La hay, existe. y hay otro detalle. ¿eh? La tercera sacó un muy buen reportaje hace un tiempo, dando cuenta de la suerte, ¿no? La suerte que corren, o que más bien han corrido los cantantes del género urbano. urbanos. Muchos Y que muertos antes de los 20. Claro, muchos muertos Vida- antes de los 20, porque lo que ocurre es que uno dice, bueno, narcocultura por un lado versus música urbana. Habría que hacer un estudio del discurso, Exacto. ¿cierto? Para establecer si eventualmente, tanto en un caso o en otro, o dónde están más las drogas y Claro. las armas, en el uno o en el otro, porque uno podría decir, bueno, la música urbana está dando cuenta de un lugar donde al artista le tocó vivir, Claro. y está dando cuenta de su contexto, que además es un contexto político, digo, ¿no? Un contexto Exacto. personal, Sí, sí. por extensión político, ya es lo que le tocó vivir, bueno, fueron los sicarios, fueron los narcotraficantes, fueron los que hicieron control territorial, fueron, no sé, los balazos entre claro. policías y ladrones, ¿no? Eso es interesante porque en esta discusión sobre qué tan pertinente era invitar a Peso Pluma al Festival de Viña, se citaba como ejemplo, no sé, a Lou Reed, que él tiene canciones
donde él habla, ¿no? de consumo de heroína, de cómo es estar drogado con heroína. Pero distinto yo siento el punto de vista del usuario, del consumidor, al punto de vista del narcotraficante. Claro, así que aquí el tema es la exaltación. Exacto, ¿no? Ese es el tema. Aquí el tema es la exaltación, pero como te digo, es tan complejo el tema a la hora de analizarlo respecto de la prohibición versus la exaltación versus una política criminal que está tratando de mejorar el Estado en el último tiempo para que ninguna manifestación, ¿cierto?, aporte a la cultura en favor del crimen organizado, sino más bien tratar de restarle no solo los fondos, no solo quitarle las armas, no solo encarcelarlo, sino quitarle la imagen, quitarle la proyección. La pregunta es, ¿uno puede prohibir o anular el ideario simbólico de un fenómeno criminal? Y ahí claro, esa es la cuestión, ¿no? Eso es lo que está en pugna. Porque por el otro lado tú partiste diciendo, acá hay un choque de derechos, ¿no? Por el otro lado está la libertad de expresión, evitar la censura. Es un temazo. ¿En qué bando te ubicas? Entre los que... No, yo estoy en el partido de los órdenes. Ya, ¿habría que bajar a Peso Pluma? Sí. Yo creo que sí. Sí. Habiendo investigado todo lo investigado, visto lo visto. Es que ¿sabéis qué es lo que ocurre? Es que tú tienes aquí yo creo que tenéis varias líneas para poder abordar el tema. Ya. No solo que a mí no me gusta como cantante, digo, eso haría lo mismo, pero yo creo que la apología al tema es un problema porque se contradice con la política criminal. Exacto. ¿Me entiendes? Yo creo que pero salieron pillados, desinformados, como que todo el mundo pareciera ser que sigue mirando al techo, como que esta cosa es grave, pero es grave en las declaraciones, ¿no? Pero en el hecho cotidiano, yo creo que hay mucha gente que todavía no se integra. Exacto. Mira, para contártelo de alguna manera, yo he hecho un par de asesorías donde le voy a contar a la empresa, a partir de la nueva ley de delito económico, la modificación a la ley del tráfico de drogas y todo, y cómo las empresas se pueden ver afectadas por esto. Claro. Entonces, siempre podrían ser infiltradas, puede que nunca no, pero para eso hay normas de compliance, cierto, de orden y control interno. Sí. Entonces, solo para que tú te hagas una idea, por ejemplo, yo he tenido... esto no es la Sofofa ni mucho menos, pero son empresas de no menor tamaño. Entonces, tener a la plana ejecutiva y hacerles una pregunta. ¿Cuánto gastan ustedes, y esto es así, ¿cuánto gastan ustedes en confort al mes? Dice, bueno, no sé, 5 millones, bueno, no sé, ya, dejémoslo en 5 millones. ¿Y cómo es su jefe de adquisiciones? Bueno, sí, tipo, tiene muy bien puesta la camiseta con la empresa y nos ayuda a ahorrar, él siempre está viendo cotizaciones, vela por los intereses de la empresa. Entonces, imaginemos que vale 5, le digo yo, y si de pronto él aparece con un proveedor que le cobra 1,5 millones, ¿a usted le sorprende o no le sorprende? Al menos le llama la atención. O encuentra que la verdad es que es súper bueno para la empresa. Y la respuesta en un principio siempre es súper bueno para la empresa. Claro, estamos bajando costos. Nadie sospecha. Porque el gran problema hoy día, y es lo que es de lo que se va a tratar los próximos años. Toda la aplicación de la política criminal en Chile tiene que ver con una política de control absoluto al interior de las empresas, ¿cierto? Que necesitan tener estos mecanismos de prevención del delito, ¿cierto? Que como se implementa se llama compliance, pero en el fondo es evitar de que las empresas cometan delitos de distintos tipos, están los económicos y todo, pero está por otro lado que no laven dinero, pero que se den cuenta, porque efectivamente puede que la empresa no sepa. Y puede que el que esté ayudando a esta organización criminal que vende confort, ¿no?, sea el jefe de adquisiciones. Que yo les preguntaba, ¿usted sabe si cambió el auto? Claro, ¿cómo le ¿qué auto tiene? ¿Dónde vive ahora? ¿Se compró casa? ¿Dónde ha viajado? ¿No? Entonces, son preguntas que hoy día yo creo que por un lado las empresas se tienen que hacer, pero yo creo que además la ciudadanía, o sea, yo mira, he entrevistado generales extranjeros de Colombia, exfiscales, académicos, he hablado con distintas personas y hay algo que a mí me ha llamado la atención en términos de el
el sentimiento de responsabilidad, el sentimiento de responsabilidad ciudadana, ¿no? Y a veces, claro, uno podría decir, mira, este es un estado delator, ¿no? Y un grupo de ciudadanos delatores. Claro. Pero la pregunta, y es la pregunta que todos se hacen, es, bueno, pero ¿qué quiero dejar yo? ¿No? Claro. ¿Qué queda para mis críos? Y si de verdad es el país que quiero, con organizaciones criminales que lo que están haciendo es hacer trata de migrantes. Exacto. Traerlos, ponerlos acá, me olvidé de ellos, o trata de personas, claro. Fines de explotación sexual. Santiago está lleno de esto, en particular venezolanos, o sea, de organizaciones criminales colombianas, claro. venezolanas y colombianas también. Y entonces uno se pregunta de verdad si es lo que quiero yo. Yo en lo personal no es lo que quiero, claro, ¿no? Un poco el libro da cuenta de situaciones, pero desde el lugar de una narrativa, digo, no sin caer en la dinámica judicial dura. Te quiero preguntar si alguna vez tu vida ha corrido peligro por investigar este tipo de temas, que nos cuentes como la situación más peligrosa, una parte que te ha tocado vivir, que también la más extraña, porque yo sé que cuando uno está investigando de pronto sale muy asombrado, ¿no? El periodismo tiene esa cualidad que cuando el investigador se pone a investigar le salen cosas muy raras, cosas inesperadas. Entonces, por una parte, quisiera que nos cuentes si te has visto en peligro, te ha pasado. Mira, yo te diría que a partir de esto, yo te diría un par de cosas menores, muy menores. Pero si tú me lo preguntas, ¿amenaza? No, yo creo que antes, muchísimo antes de escribir el libro, me han puesto una pistola en la cabeza, me han llevado tirado animales muertos, pero no investigando narcotráfico. No investigando narcotráfico. Investigando acá, política, derechos humanos, corrupción. Claro. O sea, yo te diría que si yo lo veo en términos de gravedad, obviamente acá, no sé, la otra vez estaba en un bar hablando con una fuente y pasó un tipo, se detuvo, le pidió permiso a los contertulios y me miró fijamente y me dijo, tenés los medios huevos, ¿eh? Y se fue. Yo, es de mierda lo que voy a decir, buen chileno. Pero claro, no era un tipo del que yo podría sospechar. Ya. Como una llamada de atención. Una llamada de atención, así como, mira, igual hice la denuncia. Por si acaso. Claro. Por si acaso. Pero no ha sido directo política o derechos humanos. No. Esto es a partir de lo que te cuento, esto es a partir del libro. Claro. Y dos, tres autos muy raros. Ya, pero yo tomo muchas medidas de seguridad igual. Ya. O sea, manejando. Claro, porque ponte tú, yo he entrevistado al Javier Rebolledo, que hace investigaciones de derechos humanos, y él me ha contado teléfono intervenido, lo siguen, incluso en alguna se llegan a robar los libros. Se robaron la computadora. Claro, pero a ti no te ha tocado eso. Y cosas raras que nos puedas contar, por ejemplo, sorpresas que te has llevado investigando el narcotráfico. Cosas que tú dices así como... No, yo te diría que la primera para mí... A ver. Y que yo estaba tan sorprendido como el Ministerio Público, no solo de una cosa mía, sino cuando me contaron de que habían detenido a miembros de una organización china que se llama Ban de Fujian. Yo suelo leer mucho, del tema del narco a nivel mundial y todo, pero para mí... fue una sorpresa. Ya. Una sorpresa. En un capítulo del libro ahí sobre los chinos, cuento que, o sea, para mí fue una sorpresa y para ellos fue una sorpresa aún mayor, ¿no? Claro. No es que yo te mentiría si ellos no sabían de la existencia de esta mafia como organización, claro, ¿no? Pero el hecho es que la historia parte así, tienen intervenido un narcotraficante menor, ¿no? Menor. Y de pronto aparece alguien hablando, una pyme y aparece un sujeto que habla así como con respecto a los compalitos, ¿no? Ya. Entonces, o sea, la gente que está en la escucha y después los fiscales quedan así como, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando? Porque no encajaba nomás, punto. O sea, así de fácil. Y bueno, ¿qué hhicieron? ¿Cómo se llama? Intervengámoslo. Y ahí partió. Entonces, ¿este no es el caso de esta banda que se desbarató en el sur, donde tenían unos galpones? Los galpones aquí, una parte en Temuco, que era donde están los supuestos líderes.
Claro. O sea, él Y supuestamente... ellos le daban mucho dinero, si no me acuerdo, hacían como obras de... No, sí, es que esto es perfecto, sí, yo soy perfecto. Eran de la Cámara de Comercio de Emprendedores Chinos, algo así era, ¿no? Y él tenía fotos con el gobernador, si me acuerdo. Claro, pero él parte, o sea, el caso parte en Santiago. Ya. Y se supone que el verdadero cabecilla, bueno, eso está acreditado, digo, arrancó de Chile. Quiero preguntar por algo que me llamó la atención, que yo no sabía leyendo el libro. Antes del Chapo Guzmán estaba el Señor de los Cielos, que fue un tipo que, si yo mal no recuerdo, llegó a cambiarse el rostro. O se contaba esto, ¿no? Que el tipo se había hecho tanta cirugía que ya era otra persona. Entonces, yo no tenía idea de que el Señor de los Cielos había venido a Chile en la década de los 90. Sí. Y quizás hay gente que es muy joven y que no tiene idea, ¿no? De Amado Castillo. Amado Carrillo fue. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que es antes del Chapo. Claro. El capo más grande de los carteles mexicanos antes del Chapo. Y estuvo acá en Chile. Cuéntanos. Yo era reportero ya en ese tiempo. Yo trabajaba en el diario La Época en ese tiempo. ¿Ya? Y me acuerdo que llegó un exhorto desde México. ¿Ya? Y ya más o menos los reporteros que habíamos, los más viejos, los más jóvenes, que era mi caso, yo tenía 26 años, estaba partiendo hacía muy poquito en esto, y empezamos todos a tratar de encontrar el papel, porque en el fondo ya se había descubierto que el tipo había estado. Ya se había filtrado que... Sí, la policía había allanado lugares, porque él tenía una casa bien bonita. No. En Vitacura se le da una no falla. Tiene una casa bien bonita y también arrendaba una parcela, también increíble, piscina y todo. Tenía guardaespaldas, había traído a la familia, había contratado. O sea, el tipo se estaba escondiendo en nuestro y se país, estaba empezando a instalar para lavar dinero. Ya. De hecho, él con su representante Cano acá, viaja también, ofrecen invertir en el Comité de Inversiones Extranjeras poco más de $4 millones de la época. O sea, 4 palos verdes es mucha plata. Claro, tenían que ser unos 20. Claro, si uno tuviera que sacar más o menos hacer ese cambio, claro, tiene que haber sido por lo menos 20 palos. Claro. 20 palos verdes. Claro, 20 palos verdes. Claro. Y entonces eso es lo que a mí me llamaba la atención, porque el tipo se fue, se arrancó. Entonces, ¿quién le dio el chivatazo? O se fue. Claro. En este tipo de cosas las coincidencias con este tipo de organizaciones y este tipo de personas que se dedican a este trabajo, ¿no? a la narcoactividad, como le llaman. Claro. No, las coincidencias no existen. No, nada es al azar. Y de hecho hubo situaciones bien particulares, porque detuvieron a un abogado de golazo. Claro, familia Vinosa. Pero lo cierto es que muchas personas, por ejemplo, como quienes le arrendaban la casa, no tenían cómo saber que era Amado Carrillo Fuentes. Claro. ¿No? Porque él venía con Antonio Rangel. Antonio puede que me equivoque, pero Rangel, y él traía una identidad falsa, algo que supongo que para el mundo narco era muy sencillo conseguir en México y tal vez hasta el día de hoy, ¿no? Tú investigas, porque esto se ha sabido que hubo relaciones de la dictadura con el narcotráfico. ¿Qué tanto sabes de eso y qué tanto nos puedes contar, ¿no? ¿Es cierto que, por ejemplo, la dictadura instaló la pasta base en las poblaciones? ¿Se ha podido acreditar eso o sigue siendo un...? No, yo creo que es más bien un mito urbano. Ya. Un mito urbano en el sentido de que no hay ¿Y la acreditar. coca negra, por ejemplo? Mira, yo escribí un libro hace muchos años que se llama Crimen Imperfecto. ¿Ya? Que es la historia del químico, del asesinato del químico Aladino Eugenio Berrío, y una parte con la primera vez lo quemaron. Lo balearon y después lo enterraron, lo balearon y lo enterraron en Uruguay. Yo pensé que había aparecido calcinado en Uruguay, me equivoqué. Y venía la primera parte, estoy hablando del 2022, cuando yo lo publiqué por LOM, la primera parte sobre todo el tema de los venenos y Fray Montalvo. Casarín. Claro. Entonces, a ver, ¿qué ocurre con Berrío? Berrío fue un estudiante de química, de bioquímica, se tituló de bioquímico,
él participa en la creación del gasarín como elemento de eliminación, ya que se intentó asesinar a Letelier con eso. Igual se utilizó en la desaparición de los detenidos de una de las brigadas, de la brigada Caupolicán, claro. Si la memoria no me falla, en uno de los recintos más clandestinos de detención y eliminación que estaba en La Reina, en Simón Bolívar. ¿Ya? Y de ahí en adelante, bueno, él probó muchas maneras de ganar dinero, ¿no? Cosas legales, pero en distintos momentos empiezan a salir declaraciones, ¿cierto?, de que él empieza a tratar de hacer cocaína. Claro. Y son declaraciones externas, o sea, él jamás lo reconoce. No, claro, claro. ¿Ya? Y declaraciones externas de que él eventualmente habría ocupado el centro del ejército que está en Talagante, cuyo nombre no lo puedo acordar ahora, para fabricar la cocaína. Y la cocaína negra no es otra manera que cubrirla, ¿no? Y tratar de evitar la detección, ¿no? Claro. Y después hay un cocinero que la vuelve la cocaína común y corriente, ¿ya? Y yo te diría que la declaración que termina por cerrar todo esto, ¿no?, es una declaración que yo publiqué en el Diario de la Nación como en 2006. Ya. Manuel Contreras va a declarar a un caso que era el homicidio de un coronel del ejército, Gerardo Juve, que él había participado en el tráfico de armas a Croacia a principios de los 90, cuando estaba la guerra. Cuando había prohibición. Claro, ya estaba la guerra en la ex Yugoslavia, ¿no? Y bueno, él aparece muerto en el Cajón del Maipo. Y en ese contacto, claro, y en ese contexto es que Contreras va a declarar. Y Contreras, bueno, habla y dice que efectivamente los hijos de Pinochet usaban junto con Berrío, hacían cocaína en este centro del ejército en Talagante. Recordemos que a un hijo de Pinochet hace algunos años lo encontraron portando cocaína en... Claro. Y ellos además, claro, tuvieron la juventud de hijo de un dictador que tú te podrás imaginar. Todo el país es Fantasilandia. Claro. ¿No? Pero fuera de aquello hay una segunda patita, que yo creo que es lo que volvió interesante también esto, porque Berríos en los 80 ya se manejaba con un peruano que se llama Máximo Bocanegra, que era narcotraficante. Oye, gran nombre va a ser el malhechor. Máximo Bocanegra, así como bueno. Y, la maldad y con una serie de prestamistas, traficantes, consumidores, ¿no? Y todos ellos declaran en el caso, cuando el caso parte, el homicidio de Eugenio Berríos, que permite reconstruir su pasado, claro, es una arista que sale del caso de Letelier, porque lo citan a declarar y no va. Y ahí empieza el caso. Ahí empieza, claro. Como un caso completamente distinto. Claro. ¿No? Y entonces ahí empiezan a declarar distintas personas y empiezas a reconstruir su historia. Pero entonces la respuesta es sí, el ejército. O sea, yo creo que lo que hubo es que las declaraciones que existen sobre este tema indican que es altamente probable o es más bien verosímil la posibilidad de construir o la posibilidad de que usando los medios militares bajo el contexto de dictadura. Bajo el contexto de dictadura se pudo haber traficado o fabricado. Ahora, fabricar cocaína no es que yo encuentre la hoja de coca. No, o sea, yo tengo que tener los medios. Tengo que tener la hoja de coca, exacto, porque sin hoja de coca no hago cocaína. Exacto. Y todos los precursores químicos. Sin eso no hago nada. O sea, si puedo tener los precursores químicos y no tengo la coca, no hay nada. Claro. Entonces, por eso, los tres principales productores mundiales de cocaína es Colombia, Perú y Bolivia. Y nadie más. Y no existe. No, México no hace cocaína porque no tiene hoja de coca. En México se puede producir. O sea, México es un intermediario del tráfico de cocaína. Yo diría que los mexicanos han tenido, y de hecho que fue una de las gracias del Señor de los Cielos de hacer un joint venture, ¿no? Claro. Asumir los riesgos en un negocio común.
Claro, claro. Y él tenía un Boeing y viajaba lleno de cocaína y llegaba a Sinaloa, y Sinaloa, o sea, está al lado de la frontera con Estados Unidos. Claro. Y por aquellos años, además, piensa en los 90, el tipo era un empresario muy creativo, muy creativo. Porque dame un segundo para repetir que el día de hoy estamos conversando acerca de tu libro Chile Narco. Este libro está disponible en librerías, historias desconocidas de la violenta irrupción del narcotráfico en el país. Un libro necesario, un libro que sorprende. Ya hablamos de El Señor de los Cielos, por ejemplo, pero hay otra historia que tú recoges en este libro que tiene que ver con el sur, con el extremo sur de nuestro país, con Coyhaique, y había una relación parental entre el narcotraficante y una jueza, era madre e hijo. Claro. Y un caso muy sorprendente, porque pensemos, o sea, ¿cómo funciona esto? Un narcotraficante tiene acceso a las investigaciones, a toda esa información. O sea, cuéntanos. Feliz. Cuéntanos un poquito de ese caso. Mira, el Matanga. El Matanga. Así le decían, es un gran nombre además para cualquier historia, ¿no? Después del Boca Negra. Después de Boca Negra, yo creo que él supera. Él era un traficante menor, igual, ¿eh? Pero traficaban una cantidad importante para la zona. Claro. ¿No? Hay que entenderlo en ese, porque en contextos extremos sur. Claro, yo no sé, el inicio de la Patagonia, o sea, a mí, o sea, a nadie le serviría llevar 100 kilos de cocaína porque ¿a quién se la va a vender? O sea, claro, los corderos se la tendrían que jalar los corderos, ¿no? Entonces en el contexto de la cantidad de habitantes, efectivamente él era un narcotraficante relativamente importante y un problema para la comunidad, un problema para la policía, un problema para la fiscalía, un problema para la justicia al fin del día. Claro. ¿No? Si es que no un problema sanitario, pues yo ahí no me voy a meter, cada quien consume lo que quiere. Exacto. Entonces, su modus operandi operaba en Puerto. ¿Ya? Y de allí viajaba a distintos lugares, marihuana, o sea, cocaína. En Puerto Montt recibía la mercancía y ahí hacía su negocio. Y después la trasladaba, ¿cierto?, vía terrestre hasta Coyhaique. Entonces tú comprenderás. O sea, toda la carretera. Toda la carretera. Ferry, ¿no pasaba por Argentina? No, pues si no, ya no necesito. Claro. O sea, pasar a Argentina es un riesgo. Exacto. El SAC, Carabinero. Bueno, trabajaba con otras personas y se había superado. Ya. Era una pyme familiar. Una pyme familiar. Entonces, en un momento, cuando lo están investigando, como lo tienen intervenido, en la interceptación aparece el nombre, aparece el teléfono de su papá biológico. Y su papá biológico le cuenta cosas. Le dice cosas sobre la advierte. Y entonces, ¿cómo el padre podía obtener información judicial si es que no era a través de su mujer, que era la jueza de garantía, que, entre otras cosas, había resuelto medidas de carácter intrusivo en la causa donde estaba siendo investigado el Matanga? Pero el Ministerio Público, sabiendo de esta relación, que además ella había liberado por microtráfico, por cuestiones menores, a sus otros ingresos. Y en el fondo nadie decía nada. Si el Coyhaique es una ciudad pequeña, con un gran territorio, ¿cierto? La región, pero claro, no vive mucha población. Todo el mundo sabía esto, ¿no? Todo el mundo sabía que su Castro, que ella lo adora. Lo adoraba con todo, y por eso lo ayudaba. Adoraba al Matanga. ¿No? Y hay una relación de afecto que es muy profunda, y eso es cierto. Pero llega un momento, porque la fiscalía, de hecho, en un momento ya dice, no podemos. ¿Cómo tratamos de desbaratar? No a él, sino a toda la red de protección. A su mamá. Claro. Cómo sacarla del Poder Judicial a partir de estos actos de corrupción judicial, prevaricación, ¿cierto? Para colaborar con su hijo, que era narcotraficante, ¿no? O sea, un tema pequeño, si tú quieres, en una ciudad pequeña, pero el tema no era la cantidad, sino el símbolo, ¿no? Y de hecho hubo un momento en donde estuvieron entre seguir y no seguir. El hecho es que siguieron mucho con ayuda de la PDI, por un lado, y con la fiscal. Y hay un detalle allí, que piensen lo siguiente.
yo necesito pedir que le intervengan el teléfono a una jueza de garantía en un tribunal de garantía de una ciudad pequeña. No, comentemos que normalmente son los jueces los que piden o los que autorizan la intervención del teléfono. Son los que autorizan. Claro. Entonces la fiscalía decía, bueno, yo tengo que pedirle al juez, ¿cierto?, que le intervenga el teléfono. Pero ¿cómo Pero si es compañero de él. Claro, ¿cómo lo hacemos sin que Sin que se filtre. sin que se prendan la Porque lo que hacía ella era entrar al sistema. Y ahí leía las causas. Y ahí leía las causas. Exacto. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿cómo hilvanar el caso? Porque este caso no es, tenemos una prueba gigante. No, esta es una investigación que permitió llegar a la jueza y sacarla del Poder Judicial, mismo Poder Judicial la saca, que es un hilvane, Claro. un hilvanado fino, muy fino. De hecho, entonces se plantean esta interrogante, esta imposibilidad, ¿no? ¿A quién le pedimos? Claro. Y justo había una jueza joven y suplente. Y ahí Entonces, tomaron esa o sea, probemos por ahí, ¿no? Y entonces esa reunión estaba bien, a mí me gusta como quedó relatada en el libro, porque le comenta la fiscal todo lo que tiene, primero, Claro. y la jueza casi se cae. Sí, esa es la verdad, quedó así con los ojos, ¿no? Jorge, oye, se me pasó volando. Sí, no, Esta entrevista estaba buenísima. Te voy a invitar otro día para que revisemos otros casos. Feliz. Es un temazo porque nos afecta a todos, ¿no? Y de distintas formas, yo creo que, claro, hay distintos enfoques para hablar de narcotráfico. Y bueno, obviamente que está la contingencia del caso Peso Pluma. Te felicito por el libro, lo recomiendo. Muchas gracias. Les digo nuevamente que vamos a regalar una copia, así que dejen ahí un comentario en el Instagram. Vamos a subir un post con la tapa del libro y ahí tienen que dejar su comentario para participar en el sorteo de Chile Narco de mi invitado del día de hoy, el periodista Jorge Molina Sangüesa. ¿Te quieres despedir, Jorge? Sí. No, bueno, invitarlos a que lean el libro, bueno, disfruten las historias. Sí. La idea es que aquí yo ocupé mucha más narrativa. No hay un relato policial duro ni judicial duro. O sea, Claro. traté dentro. No, un libro que dentro se de disfruta, que sorprende. Sí. Ahí Y era está para que lleno- lo leyera todo el mundo. Sí, Ese era mi tema. claro. Porque además yo a la gente no le tengo, salvo historias, y yo creo que contadas de este tipo, no tengo que contarle mucho nuevo Claro. de qué es el narco. Exacto, exacto. Pero misión cumplida, plenamente. Oye, les dejo un beso, un abrazo. Esto fue Sin Disfraz y yo soy Luis Cruz. Chao, chao, chao.